8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Santiago Basabe, politólogo y docente universitario. Doctor Basabe, qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en este espacio de Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Le acompañamos vía telemática Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Poco a poco se va configurando este calendario, digamos, este cronograma y esta papeleta electoral que podría ser muy amplia. En las últimas horas, el candidato del Partido Social Cristiano, Llantopig, ha sumado el apoyo de Centro Democrático, para quien el tema de la seguridad no tiene ideología, de lo que ha dicho su directivo. Poco a poco se van generando las alianzas impensables de organizaciones políticas que no tenían candidatos, de candidatos que no tienen organización política, y lo cierto es que ya está el señor Llantopig, el señor Otto Sonnenholzen, el señor Yacu Pérez, Herbas, etcétera, etcétera. ¿Cómo mira usted la conformación de esta, que podría ser una papeleta gigante para las elecciones de agosto de 2022? Buenos días, bienvenido. Doctor, ¿cómo mira usted cómo se va conformando este cuadro de posibles candidatos a la presidencia de la República con alianzas bastante extrañas, bastante interesantes? Buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Gracias por el espacio. Bueno, yo creo que es un problema estructural. Las reglas electorales en el país están hechas, están diseñadas para que los más ineficientes, los más desconocedores y en muchos casos también gente corrupta, gente que quiere hacer negocio ilícito de la política, llegue a la vida política. No es tanto una cuestión de los actores, de las personas, también tienen sus responsabilidades, desde luego, pero es fundamentalmente cómo está diseñado todo el sistema político, el código de la democracia, partiendo de ahí, para que este tipo de política se haga. Es decir, insisto, hay un problema estructural y que pasa y atraviesa a todas y cada una de las organizaciones políticas, sin excepción alguna. No hay ninguna que se pueda separar de este mal que tienen de ausencia de democracia interna, por ejemplo, de organización nacional, de líderes políticos. No hay ninguna que salga de ese grupo. Y como digo, el problema está en el cuerpo de leyes que a nadie le interesa organizar, porque todas las organizaciones, sin ninguna excepción, se benefician de esta forma, por decirlo menos, falta de ética, que como se maneja la política en el país. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Buenos días. Eh, Usted ha tocado un tema que es clave y tiene que ver con la reglamentación que sí necesita la democracia, por supuesto. Por eso está el código de la democracia, llamado así, ¿no? Las normas que de alguna forma rigen la forma de operar de esa democracia. A manera urgente, quizás le planteo este escenario pensando en el futuro y en lo necesario que va a ser tratar de recomponer justamente la democracia a partir de las reglas de esta democracia. ¿Qué es lo que se necesita como para poder tener un sistema sólido de partidos donde no ocurran lo que señalaba hace un momento Licenia, ¿no? Estas alianzas que pueden catalogarse de antinatura en algunos casos, y también esta suerte de candidatos sin partido, que son los primeros en postularse, viendo qué marca les acoge para poder finalmente constar en la papeleta. ¿Qué es lo que se requiere para fortalecer la democracia? Son algunas cosas, no tantas, pero no hay decisión política, porque a las organizaciones no les interesa. Por ejemplo, parto por lo último. ¿Por qué hay alianzas entre el partido de izquierda y el de derecha, entre el pro aborto y el pro vida? Porque hay un reglamento de alianzas electorales que dice que del total de votos que saquen dos partidos, por ejemplo, digamos que una alianza de dos partidos saca 20% de votos. ¿Qué es lo natural que uno esperaría? ¿Que 10% se le asigna a un partido y 10% al otro? No, el reglamento lo que dice es que el total se le asigna al uno y al otro partido. Entonces, si la gran mayoría de organizaciones políticas tienen un fin fundamental en la vida política, que es no ganar, sino mantener el registro electoral, porque a partir de eso se hace el negocio, este tipo de reglas es perfecta. Entonces no me importa con quién me lío. Si voy a compartir la totalidad de votos, yo puedo mantener mi registro y seguir vendiendo los espacios electorales como hacen prácticamente todos. Esa es una reforma que tiene que ver con el Código de la Democracia y este reglamento de alianzas. Lo otro, tú planteabas bien. Aquí en el país yo capturo un par de millones de dólares
2, 3, 4 veces mucho más. Pero vean al nivel que hemos llegado, 2, 3, 4 millones de dólares. Y con eso me lanzo a una candidatura presidencial y luego veo quién me auspicia. Ujú. Pago algo al partido que me auspicia, entrego algo de dinero, porque eso es lo que sucede en la gran mayoría de los casos, y soy candidato. Y como tengo mucho dinero, ahí veré cómo me va, ¿no? Al final esta es una suerte de una encuesta. Y me cuesta un par de millones. Y si gano algo, pues en buena hora. Y si es que no, ya veremos. Ujú. ¿Por qué? Porque en el país se permite que gente sin afiliación partidista sea parte de un proceso electoral. Y eso tiene un efecto correlacionado, y es que la gente que sí está haciendo militancia, que está afiliada, que tiene Se queda muchos años desplazada. asistiendo, yendo, se queda desplazada y termina yéndose, pero como es natural, pues, como es natural, como es obvio. Esto lo saben perfectamente todos los partidos, pero no les importa porque es parte del juego y del negocio político. Hay una cosa que no tiene que ver directamente con esto, pero que está relacionada. Esta resolución del Consejo Electoral de, Ujú. por esta ocasión, aplicar la paridad. No hubo un solo partido que se oponga. Ninguno. Ujú. Todos estuvieron en la lista. Todos. Ujú. Izquierdas, derechas, centros, todos. Sin excepción. Entonces, mira, ahí hay al menos dos reformas que se deben plantear. La tercera, si yo llego a la asamblea con el partido X, cualquiera, lo mínimo es que yo en la asamblea represente al partido X, porque además en el Ecuador ahora tenemos lista cerrada, Ujú. que implica que el voto no es tanto por la persona, sino por el partido. Pero yo llego a la asamblea, el primer día me separo de la bancada y me quedo en la asamblea. ¿Cuál es el problema fundamental de eso? No solo para la organización electoral, sino que esos son los principales extorsionadores de los gobiernos de turno, de cualquiera. No es del gobierno de izquierda, no es del gobierno de cualquiera. Y son los que empiezan a visitar constantemente Carondelet para pedir un ministerio, una subsecretaría, espacios donde puedan en general recuperar la inversión que hicieron cuando pagaron por la candidatura. Ujú. Entonces, en el país esa gente se mantiene en la asamblea. Ahí hay dos, tres reformas que no son tan complicadas de realizar, pero que, como he dicho, a ninguna organización política le interesa porque se acaba el negocio. Doctor, el hecho de que el movimiento Creo, el partido de gobierno, el partido del presidente Lazo, haya decidido no correr para las elecciones anticipadas, ni con candidato a la presidencia, vicepresidencia, ni asambleístas, ¿significa que estamos asistiendo al fin de esta organización política o no? ¿O es una apuesta arriesgada que hace Creo? ¿O por otro lado se va a ver reflejada en nosotros candidatos que están del mismo lado, en la misma tendencia? No creo que sea el fin, al menos el fin en términos de registro electoral. Hace un momento decía, hay partidos políticos en el Ecuador que nunca han tenido legisladores y tienen registro electoral y tienen muchos años en la vida política y están ahí sin problema. Hay partidos que no tienen hace 20 años legisladores y tienen registro electoral. Entonces, si eso ha pasado con organizaciones que nunca han tenido legisladores u otras que no tienen hace 20 años, en el caso de Creo, me parece que no será una excepción, no tendrá candidatos, pero el registro electoral se va a mantener como el de la gran mayoría de las 17 organizaciones nacionales. Y en Ujú. la elección del 25, donde seguramente tendrán candidatos, presentarán a alguien a la presidencia y harán estas alianzas en las diferentes provincias para repartirse los votos y con eso mantener el registro electoral y la posibilidad de incidir en la vida política del país, como lo hacen, insisto, la gran mayoría de organizaciones que tenemos. Doctor, estamos asistiendo también a una suerte como de recambio generacional, se me ocurre plantearlo así, ya usted después nos va a decir con toda su experiencia y con el conocimiento desde la academia y cómo lee este momento en la política del país. A ver, eh, le he escuchado en varias ocasiones a Santiago Pérez, a partir de leer sus encuestas y sus estudios de opinión, hablar del ocaso de la carrera política de Nebot. Nebot no va a ser candidato, a pesar de que así lo anunció Esteban Torres. Su partido va a auspiciar un candidato que no es parte de su militancia, que es Dan Topic. Dan Topic es un personaje que aparece en la política hace 2, 3, 4 meses, cuando se planteaba su nombre como una posibilidad para asumir la Secretaría de Seguridad. Aparece Otto Sonnenholzner, que digamos no es tan nuevo, pero es un personaje joven, tampoco tiene una identidad política partidista, fue vicepresidente de Lenín Moreno, a partir de ahí gana un poco de notoriedad su nombre. En la Revolución Ciudadana, la ausencia de Correa les obliga a pensar en otros cuadros.
se habla mucho de Luisa González, se habla de Andrés Arauz, y detrás tienen a actuales, digamos, dignatarios de elección popular en los gobiernos locales con una enorme carrera política y experiencia, pero ya siendo jóvenes todavía, pero encargados de municipios y prefecturas. Me refiero a Pavel Muñoz, a Paula Pavón, a Marcela Guiñaga, a Juan Cristóbal Lloret en Azuay. Eh, este momento que estamos viviendo, más lo que citaba hace un momento a partir de la pregunta de Licenia, Lazo y creo que dan por fuera. ¿Cómo ve usted esta suerte como de recambio generacional en la política? ¿Qué tanto puede hacernos bien? ¿Qué tanto puede significar el seguir como hasta ahora el país? Mira, es que yo creo que el recambio y buscar voces nuevas, gente joven, no tiene que ver solo con un tema de edad biológica, sino con gente que además de ser joven tenga una formación política. Porque el problema es que si llegamos con un legislador de 35, 38 años, que es una persona joven, entiendo, pero que no tiene ninguna idea de lo que es la vida política, eso es igual o incluso peor que una persona que tenga 60 años y llegue en circunstancias similares. Entonces yo creo que eso es medianamente relativo, quizás con excepción del abogado Nebot, que me parece que efectivamente está ya en el ocaso de su vida política. Tanto es así que el liderazgo férreo que mantenía sobre el Partido Social Cristiano ya está en duda. Hay una parte importante del Partido Social Cristiano que ahora está en el gobierno, y eso hace 10 años era impensable que pueda pasar. No porque el Partido Social Cristiano no haya estado cercano al gobierno, el Partido Social Cristiano ha estado cercano a todos los gobiernos luego del ingeniero Febres Cordero, ha sido su forma de gobernar tras bastidores, con todos los gobiernos sin excepción. Ahora el tema es que está fraccionado. Entonces, yo creo que en el país el punto de fondo en este tema no es tanto qué edad tienes, sino quiénes son los que van a llegar. Y ahí volvemos al problema inicial. Los partidos no tienen cuadros políticos porque no les interesa, porque es muy costoso, porque formar cuadros políticos cuesta, hay que trabajar, hay que caminar, hay que hacer escuelas de formación, hay que apoyar. Y más fácil es conseguirse algún candidato por ahí, pues que alguien que sea popular en la provincia o en el cantón o en su defecto, alguien que te pague para que le des el espacio electoral. Doctor, ¿qué candidato ve usted de lo que se conoce hasta el momento como fuerte, tanto en la tendencia de derecha, centro derecha o de izquierda, centro izquierda? Por ejemplo, entre Sone Holzner, Topic, los Novoa y Villavicencio, y del otro lado, Yacu, Herbas, o los candidatos que postule este fin de semana la Revolución Ciudadana, y hasta qué punto esto puede dividir las votaciones. Bueno, creo que en el primer grupo va a haber al menos de lo que se ve al día de hoy, es como una dispersión de votos entre todos, ¿no? Entre los que has mencionado, efectivamente. Habrá un par de candidatos más que saquen muy poquita votación. Y del otro lado, el candidato más fuerte es quizás la persona que sea designada por la Revolución Ciudadana, ¿no? Indudablemente será la que con muchas posibilidades llegará en primer lugar en la primera vuelta. Ahí más bien la discusión es de con quién sería esa segunda vuelta. Y lo que podría llegar a pasar es un fenómeno similar al caso de la segunda vuelta del señor Arauz con el ahora presidente Lazo, que las tendencias en general, si es que se puede decir que hay tendencias, se agrupan en torno al que quede en segundo lugar de cara a triunfar sobre el candidato de la Revolución Ciudadana. Ese es un riesgo que corre la Revolución Ciudadana, salvo que tendría eventualmente un candidato con la suficiente fuerza como para ganar en una sola vuelta. Que esa es una opción que no se la puede dejar de lado. Eh, Ahí viendo de lo que se conoce, ¿no? Públicamente, de lo que se ve desde los medios, desde las redes. Quizás, a mí me parece, pues mi opinión nomás, que que podría conseguir eso incluso en una vuelta es el señor Rabascal. Me parece que es de los tres al menos que se han mencionado, la señora González, Arauz y Rabascal, me parece que es el que tiene más potencia electoral, pero habrá que esperar al sábado a ver quién es el designado, pero yo creo que va a ser, insisto, una segunda vuelta muy parecida a la anterior,
salvo alguna sorpresa, ¿no?, que tengamos de los últimos días, eventualmente que Yacu Pérez pueda crecer mucho en términos electorales, lo cual no creo que sea igual que la elección anterior, o que Villavicencio pueda crecer mucho, o el caso Herbas. de Otto Sonnenholzna eventualmente, Herbas, que ahora es candidato. Yo tengo dudas que el efecto TikTok y el efecto redes de Herbas pueda replicarse. Me da la impresión que son de esos fenómenos que aparecen una vez y si llegas, estás ahí en el poder, y si es que no empieza eso a diluirse un poco. Y yo tengo la impresión que en el caso del candidato Herbas es de eso, porque no le veo con un discurso político potente, con un posicionamiento potente. Entonces, seguramente habrá una segunda vuelta y, como digo, quizás de lo que uno podría tener mayores certezas, mayores certidumbres, que uno de los candidatos de la segunda vuelta será el candidato del correísmo. Y de ahí habrá que ver con quién para ver si es que hay una suerte de acercamiento de las otras organizaciones, tal cual pasó con la elección anterior. Al ser esta una elección tan excepcional, en mitad de periodo, tras una muerte cruzada, con un gobierno que disuelve la asamblea en medio de muchas críticas de lado y lado, con instituciones que tienen bajísima calificación por parte de la ciudadanía, un nivel de confianza paupérrimo a nivel general, doctor, usted lo conoce mejor que nosotros, incluidos los medios de comunicación, que tampoco tienen credibilidad. No solo estamos hablando de las funciones del Estado, las instituciones en general han perdido la confianza. ¿Por dónde va a pasar o por dónde debería pasar acá, digamos, la campaña? No van a tener el tiempo que sí lo tendrían en una campaña en condiciones normales, 40, 45 días, van a ser pocas semanas, pocos días que van a tener los candidatos. ¿Es esta la elección como para un outsider que no es conocido? ¿Es una campaña que se va a resolver en redes sociales o en territorio, dado el tiempo? ¿Cómo ve usted este tema, doctor? Bueno, ahí existiendo un tiempo tan cortito, la reflexión es, si las organizaciones políticas cuando tienen un año para organizarse no pueden, porque no tienen Ujú. gente, no tienen candidatos, no tienen ni página web. O sea, yo le invito a la ciudadanía que vea las 17 organizaciones políticas nacionales que tenemos para no ver las seccionales. Muchas no tienen una página web, no tienen una cuenta de Twitter. O sea, a ese nivel está el país. El país tiene un sistema político que en muchos casos es peor que el de los países más empobrecidos del África. No es una exageración, en serio que no es una exageración. Con mucha tristeza tengo que decirlo, pero es la verdad, es la verdad. Y a los políticos no les interesa cambiar esto. Pero volviendo al punto, en un momento en el que hay tan poco tiempo, los que algo más tienen, no digamos mucho, algo más, es la revolución ciudadana. O sea, eso es indudable. Ujú. Algo más tiene, alguna cosita más de estructura, algo más de candidatos, que no es mucho, pero entre tanta limitación, eso ya es bastante. Ujú. Entonces yo creo que eso al final puede jugar y de forma importante en términos de aceptación en la primera vuelta para la asamblea, pero creo que la segunda vuelta se le puede poner muy complejo pensando en la posibilidad de que se repita la decisión ciudadana entre Lazo y Arauz respecto al candidato en esta ocasión. Como decía antes, salvo eventualmente que puedas llegar con tanta fuerza que ganen una sola vuelta y se evite ese problema. Pero para ello, yo creo que necesita un candidato muy fuerte a la Ujú. presidencial. Candidatos que ahora mismo están representando la tendencia del presidente de la República, aunque él no tenga partido, ¿cuál de ellos se acerca más a lo que significa el presidente de la República ahora? Es que esa es la pregunta de las ideologías. Digamos que en el plano económico, es decir, siendo más pro mercado, Uh -huh. yo asumo que ahí está el señor Sonnenholzna, asumo que está el señor Topic, no sé, del señor Villavicencio. Digo no sé porque el señor Villavicencio cuando era dirigente sindical decía que era de una izquierda extrema, no de izquierda extrema decía que. Era Yo no afiliado a sé si, Pachacuti. claro, pero eso ya cuando no era tan extremo. Entonces,
No, no, es que no es de exageración, o sea, Sí, sí, ustedes sí, como periodistas acuciosos que son recordarán hace no tanto tiempo cuando la dirigencia sindical de Petroecuador era del señor Diego Cano y de Fernando claro, Villavicencio. Ujú. así es. Y ellos se describían como gente de izquierda radical, lo cual me parece que es parte de la democracia, tener la Así visión es. ideológica que quieres. Por Yo eso me acuerdo digo, haberles visto en las calles luchando pero para por que se vaya supuesto, la OXI, etcétera, claro, claro. pero por supuesto, son cosas que son de dominio público, están ahí en el Internet, se puede buscar. Entonces, yo no sé si él en el plano económico ahora es más pro mercado, desconozco realmente. Entiendo que Javier Herbas también tiene una visión más empresarial pro mercado, pensando solo en el plano económico. Y en el plano de los valores del presidente Lazo es un presidente de una línea conservadora, muy de respetar las tradiciones, la familia tradicional, tradición, familia y propiedad, como este grupo. Ujú. Y ahí asumo que Topis tiene una visión similar. No se conoce mucho porque estos temas en general, cuando les entrevistan a los candidatos, no les preguntan. ¿Qué piensa usted del matrimonio entre personas del mismo sexo? Ujú. Por ejemplo, ¿qué piensa usted de la adopción de menores de edad por matrimonios del mismo sexo? ¿Qué piensa del aborto? ¿Qué piensa de la comunidad LGBTI en general? Ujú. Me daría la impresión que en términos de valores son también medianamente similares. Pero claro, lo que complejiza la situación política es que si bien en lo económico podemos encontrar diferencias, como las que he planteado, que se entendería que la revolución ciudadana es mucho menos cercana al mercado y un poco más orientada a que el Estado tenga un papel más importante. No digo que sea Cuba ni Corea del Norte, no, pero que el Estado sea un poco más importante. En cambio, en el plano de los valores, me parece que hay convergencia entre casi todos, incluso la revolución ciudadana. Si la candidata, por ejemplo, es la señora González, ella es una de la línea Provida. Entonces, en esa línea no se diferenciaría mucho del presidente Lazo, ni se diferenciaría mucho de algunos de los otros candidatos que sí son distintos en el plano económico. Entonces, yo creo que esas cosas, que a partir de esta pregunta tan interesante, hace falta aclararle al electorado, a la gente, para que sepa quién se parece, no es igual, ninguno pensamos igual, pero quién se parece un poquito más a lo que yo pienso y en función de eso dar el voto. Ujú. Qué interesante eso. Doctor Basabe, no hemos hablado sobre el papel o el rol de un personaje también polémico, con mucho alcance y reconocimiento nacional, que ha dicho no va a ser candidato. De hecho, nos lo dijo aquí en este espacio, no menos de 3 veces lo he recordado. Leonidas Issa nos dijo que mientras él sea presidente de la organización de base La CONAIE, no iba a ser candidato a ninguna dignidad de elección popular, y así lo ha cumplido, no va a ser, pero sin duda es un dirigente que tiene mucha influencia a nivel del movimiento indígena. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué tanto le puede terminar afectando a los candidatos cercanos, si se puede entender así, al gobierno y al presidente Lazo, estos últimos escándalos alrededor del presidente? El tema de haber contratado una offshore para una campaña de publicidad y lavado de imagen en el exterior, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que Issa es un político que tiene mucho arrastre ciudadano, sobre todo evidentemente en el movimiento indígena, pero me parece que no es un buen candidato electoral. Yo creo que la vida política de él es más en la lucha popular, Ujú. en las calles, la movilización del movimiento indígena, en la protesta ciudadana y muchos etcétera. Ujú. Y me parece que en el fondo esa es una de las razones de su decisión. Quizás no es tanto, no porque no quiero, sino porque sé que no es mi espacio y prefiero generar presión política desde otros sectores que no necesariamente son los visibles de ocupar cargos públicos. Yo tengo esa lectura al menos de él. Y a Muy partir de interesante, mantener y a muy partir de interesante de manten paso, ¿no? y a partir de mantenerme en este espacio puedo generar presión con diferentes actores políticos, con unos con mayor cercanía, con otros con un poquito más de distancia, donde tengo que presionar más, pero puedo mantenerme ahí vivo en el escenario político nacional sin estar necesariamente en una papeleta. Yo tengo la impresión que va por ahí. Y en el caso de la otra pregunta, en el país nos olvidamos las cosas de un día a otro. Entonces, yo no sé si estos hechos que mencionas al final tengan un impacto directo sobre el proceso electoral.
más aún si el gobierno no tiene candidatos, o si esto se puede extender a otros candidatos. Desafortunadamente tenemos una memoria de cortísimo plazo, ni siquiera de corto plazo, y estos casos de escándalo, sobre todo los de corrupción, pero de otro tipo también, en general se pierden muy pronto, y la memoria nos es siempre frágil, y por eso digo, creo que es bien difícil que algo de eso afecte una campaña de cualquier candidato, salvo que sea ya una cuestión extremadamente grande que no se ha visto en el país en general, que en medio de una campaña electoral salte a una cosa muy fuerte que vire una candidatura para bien o para mal en términos electorales. Entonces no creo que vaya a tener una repercusión más allá de las 4 o 5 días siguientes a las noticias. Doctor, para finalizar, ¿cómo mira usted esta situación complicada por la que atraviesa la izquierda democrática y Pachacuti? ¿Y hasta qué punto esos conflictos internos que les tienen al borde de no poder presentar candidatos les puede costar consecuencias en el ámbito electoral? Sí, izquierda democrática tiene 3 o 4 facciones, y 3 o 4 facciones que además se disputan, porque incluso sería beneficioso para la propia izquierda democrática y para el país que sean 3 o 4 facciones que se disputan una convicción ideológica que deba primar en el partido, porque eso sería interesante, un debate de ideas, ¿no? Una visión que diga hay que hacer la socialdemocracia del 80 renovada, otra que diga hay que girarnos más hacia la protección del Estado, otra que diga hay que ser más pro mercado, cuestiones de ese tipo, o una que diga seamos más progresistas en valores respecto a que otra que diga mantengamos las tradiciones, pero no son peleas de ese tipo, son peleas puramente electorales, son peleas por escaños, y eso y nada más que eso. Entonces eso es lo lamentable, y que seguramente en esta elección se va a ver reflejado en la votación de la izquierda democrática. Seguramente se va a volver a observar lo que fue la idea antes del señor Herbas, que era un partido de un diputado nacional. La señora Vilma Andrade, eso eran. Y en el caso de Pachacuti, quizás es un poco más complejo porque es un partido atípico en el país, ¿no? Atípico en una organización atípica, porque no es la organización de donde el 90% o todos los cercanos son personas naturales, digamos, ¿no? Ciudadanos que se acercan. Acá es una organización de organizaciones, y cada organización que forma Pachacuti o que apoya a Pachacuti o que está cerca tiene sus propios intereses, y digo intereses en el mejor de los sentidos, en el sentido positivo. Tiene su propia línea de acción política, tiene su propia visión de cómo se debería conducir el país, y eso genera fricciones que se han venido haciendo más notorias, mucho más notorias ahora, y que seguramente le van a generar problemas electorales, pero me parece que es algo que todavía se lo puede manejar, o se puede manejar de una forma distinta, porque aquí sí me parece que hay tensión de ideas, lo cual es positivo, y que unas en un determinado momento estén por encima de otras, tengan el control del brazo político pachacuti, me parece que es natural, pero evidentemente no se la ha sabido procesar, se les ha procesado hacia afuera cuando eso se debería procesar hacia adentro, y eso yo creo que diezma a la organización, y seguramente al no existir tampoco el fenómeno Yacu Pérez ahora, tendrá una repercusión electoral, y seguramente la bancada de asambleístas disminuirá considerablemente, y el candidato presidencial, si lo tienen, tendrá también una votación bastante inferior que la de Yacu Pérez. Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy interesante conversar con usted, es muy ilustrativo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, siempre un placer. Saludos a la audiencia. Muy amable, doctor, lo propio. El doctor Santiago Basabe, politólogo, docente universitario, que ha estado con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos para conversar sobre la situación que se vive en Galápagos. Alexis, ya no nos vas a acompañar, tenemos entendido que tienes una actividad urgente que hacer, así es que de una vez desde acá te decimos que tengas un excelente fin de semana. Chao, igual, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes.